Buenos días. Hoy 12 de julio de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 4 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada presidenta, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada supernumeraria Marisela Torres Serrano, quien cubre la primera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, y el magistrado Arturo Lara Martínez, magistrado en funciones de la sala especializada, quienes con su presencia, magistrada presidenta, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual continúa vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio del Decreto Legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo, en atención al acuerdo de pleno tomado mediante sesión ordinaria número 2 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, también le fueron reasignados recursos de reclamación a la ponencia de la sala especializada. En este sentido, cabe señalar que ha sido listado para esta sesión uno de estos asuntos como punto 14º del orden del día de los tocas que fueron reasignados. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada supernumeraria de la primera sala, Marisela Torres Serrano, para el desahogo del tercer punto del orden del día. Buenos días, magistrada presidenta, magistrados, buenos días, con su permiso. Toca 198, diagonal 17. El 25 de abril de 2017, la parte actora en el proceso contencioso de origen interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado el 27 de marzo de 2017 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2156, diagonal 16, mediante el cual se determinó no admitir la prueba testimonial ofrecida por el justiciable. El recurrente invocó los siguientes agravios. Primero, me agravia el acuerdo de esta fecha de fecha 27 de marzo de 2017, donde se me desecha la prueba testimonial y la declara desierta en fecha 3 de octubre de 2016, presentada dentro de la demanda de nulidad contra el acto de destitución verbal, ofreciendo como prueba de su intención para acreditar el acto reclamado la testimonial a cargo del agente de tránsito municipal. Posteriormente se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado a la demandada para que en el plazo de ley diera contestación a la misma, corriendo traslado del interrogatorio al testigo. En fecha 8 de febrero de 2017 se tuvo por contestada la demanda, en donde además se señaló por parte de la autoridad que no existe agente de tránsito alguno en la Dirección General de Tránsito Municipal de León, Guanajuato, que responda al nombre del testigo ofrecido por la parte actora. Por lo tanto, se le requirió para que en el término de 3 días indicara si el nombre de dicha persona era el correcto. Una vez que se le notificó dicho acuerdo, se dio cuenta de que, por su parte, involuntariamente y de forma errónea, fue citado el testigo con el nombre incorrecto, quien a su vez se dio cuenta de que dicho elemento de tránsito municipal ya no laboraba en la Dirección General de Tránsito Municipal desde el mes de noviembre de 2016, por causa imputable al actor, y para no quedar en estado de indefensión y no dilatar más el proceso, se ofreció presentarlo por sus propios medios. Pero mediante auto de fecha 27 de marzo de 2017 se desechó la prueba testimonial y se declaró desierta. La autoridad recurrida aprecia en forma incorrecta la corrección del nombre, señala que está sustituyendo un testigo por otro lado. No es cierto, ya que el mismo que se mencionó desde el escrito, es el mismo que se mencionó desde el escrito inicial de demanda. Segundo agravio. Causa un segundo agravio el acuerdo por los razonamientos que da la autoridad recurrida, ya que carecen de falta de motivación y fundamentación,
ya que no se encuentran motivos o razones jurídicas que haya tenido la autoridad para desechar la prueba testimonial. La resolución impugnada vulnera lo dispuesto en el artículo 54 del Código, puesto que, contrario a lo aseverado por la magistrada de la tercera sala del tribunal, solo podrá rechazar aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho ante quien se tramite el procedimiento o proceso, o conforme a derecho no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias, y pues la autoridad recurrida no motiva porque la prueba que se ofreció de su parte con la intención de probar los hechos controvertidos no tiene relación con el fondo del asunto o no fue ofrecida conforme a derecho. Los agravios antes mencionados son infundados, atento a lo siguiente. Los artículos 265, fracciones sexta y octava, artículos 96 y 97 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen, artículo 265, el escrito de demanda expresará, fracción cuarta, los hechos que den motivo a la demanda, fracción octava, las pruebas que se ofrezcan. Artículo 96. Los interesados que ofrezcan la prueba testimonial indicarán el nombre de los testigos. Podrán presentarse hasta 3 testigos sobre cada hecho. Los testigos deberán ser presentados por el oferente, salvo que éste manifieste imposibilidad para hacerlo y proporcione el domicilio de aquellos, caso en que la autoridad los citará a declarar. Artículo 97. Los servidores públicos no están obligados a declarar como testigos. Solo cuando la autoridad lo estime indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar, de preferencia rindiendo su testimonio por escrito. De los artículos que preceden, se desprende que en el escrito de demanda los actores deben señalar, entre otras cosas, los hechos que den motivo a la demanda y las pruebas que ofrezcan. Ahora bien, quienes ofrezcan la prueba testimonial están obligados a indicar el nombre de los testigos. Por lo tanto, como bien lo resolvió la ACUO, no podía aceptar la prueba testimonial a cargo del testigo del cual precisa su nombre correcto, pues se trata de una persona diversa a quien el hoy actor le atribuyó el hecho número 2, y ya no era el momento procesal oportuno para ofrecer dicho testimonio. Y más aún, dicho testigo no es servidor público, lo cual implica también la forma en que se desahogaría dicha probanza. Por lo tanto, contrario a la apreciación del actor, la magistrada ACUO sí fundó y motivó debidamente las razones que tuvo para declarar desierta la prueba testimonial, pues como puede advertirse, no se trata solo de un error relacionado con el nombre o bien que le faltara proporcionar alguno de sus apellidos, de quien en principio se ofreció como testigo. Se trata de una persona diversa y más aún no es servidor público, como lo refirió en sus hechos el actor. La necesidad en el ofrecimiento de la prueba va ligada a su idoneidad, ya que el desahogo de un elemento de convicción no será necesario, sino es el medio idóneo para el esclarecimiento de los hechos que se pretenden acreditar. En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar el acuerdo de fecha 27 de marzo de 2017 emitido por la magistrada de la tercera sala, la cual se somete a su consideración. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 198/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada. Magistrada, en este momento solicito tenga bien someter a este órgano colegiado la autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 215 y 224, ambos del año 2017, correspondientes a los puntos 4 y 5 del orden del día, solicitando de igual forma que la votación se realice por separado, ello en virtud de que se controvierten acuerdos sustentados en consideraciones análogas, se hacen valer similares agravios y se trata del mismo acto impugnado. Señores magistrados, está a su consideración la solicitud de la magistrada Marisela Torres Serrano en el sentido de exponer de manera conjunta los TOCAS 215 y 224, ambos del 2017, dándose su votación por separado. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrada Marisela Torres Serrano. Gracias, magistrada presidenta. TOCAS 215/17 y 224/17. El 26 y 29 de mayo de 2017, sucesivamente la autoridad demandada interpuso diversos recursos de reclamación
en contra de las sentencias dictadas el 3 de mayo de 2017 por el magistrado de la segunda sala dentro de los procesos administrativos números 1680/16 y 2489/16, en donde se decretó la nulidad de los actos. El recurrente en ambos recursos invocó como agravio los siguientes. Los actores solicitaron a la autoridad demandada la activación de sus concesiones, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta a sus títulos de concesión. En respuesta, la autoridad demandada les expuso que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende algún acto de concesionamiento a su nombre para poder explotar el servicio de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de que señalan. Inconformes con lo anterior, los actores demandaron la nulidad de la respuesta ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que se emitiera otro congruente con lo peticionado, debidamente fundado y motivado, siguiendo los lineamientos de la resolución, tomando en consideración que la parte actora cuenta con una resolución positiva expedida a su favor y que realizará las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación de la materia, y una vez que el actor cumpla con ello, sea posible dar el alta y autorizar las placas que le faculten para prestar el servicio público de transporte taxi. Ante este panorama, la autoridad demandada presentó recurso bajo el agravio transcrito en el considerando que antecede. Los agravios que esgrime la autoridad demandada son inoperantes. De los oficios impugnados en los procesos de origen se observa que la autoridad que recurre sostuvo lo siguiente, que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende algún acto de concesionamiento a su nombre. De igual manera, en sus respectivas contestaciones, la autoridad planteó como excepción la siguiente: no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa de las supuestas resoluciones gubernamentales definitivas que refieren tener los actores, por lo que no acreditan contar con el acto administrativo de concesionamiento para la realización del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En sus respectivas sentencias, con relación a la excepción transcrita en el párrafo que antecede, el acuo determinó en cada expediente lo siguiente: la parte actora acreditó contar con una resolución definitiva expedida a su favor para prestar el servicio público de alquiler, documento que al exhibirse en copia certificada da fe de la existencia del original, el cual constituye un documento público. Lo anterior, sin soslayar que la concesión gubernativa de la que es titular el ahora accionante en análisis data del 31 de enero de 1994. En los recursos de reclamación que se analizan, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno, repitiendo en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, que no existe en sus archivos constancia del título concesión o resolución gubernativa definitiva que enuncia la parte actora y que la concesión debe ser expedida por el titular del Ejecutivo y que fue debidamente abordado por el acuo en su sentencia, de ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado sin combatir lo expuesto en sentencia. Por lo anterior, es procedente confirmar las sentencias emitidas el 3 de marzo de 2017 por el magistrado de la segunda sala en los procesos 1680/16 y 2489/16, lo cual se somete a su consideración. Señores magistrados, en primer lugar está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 215/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Ahora se pone a su consideración la resolución del TOCA 224/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad.
Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, para el desahogo del sexto punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, compañera magistrada, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 379/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el expediente 828/15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal y en particular la resolución dictada el 30 de junio de 2017 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo 183/2017. Este tribunal en pleno dicta la siguiente resolución en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En atención a lo anterior, este tribunal deja insubsistente la resolución de fecha 16 de noviembre de 2016 emitida en el presente recurso y procede a resolverlo en los términos que a continuación se señalan. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el despido injustificado emitido de forma verbal. En el momento procesal oportuno, la Sala Acuo emitió la sentencia que se revisa en cuyo considerando cuarto decretó el sobreseimiento por inexistencia del despido impugnado y en el considerando sexto se reconoció el derecho del actor al pago de la indemnización de 3 meses y 20 días por año laborado, así como de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional del último año que laboró. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó 4 agravios. El agravio primero y el inciso C del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. En el considerando cuarto se sobreseyó el proceso porque se determinó que era inexistente el despido impugnado con fundamento en el artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, sin consignar nada respecto de los derechos que los particulares solicitan sean reconocidos. Dentro de este marco legal, tenemos que la Sala Acuo se ajustó a derecho al entrar al estudio de los derechos reclamados en la demanda en los considerandos quinto y sexto de la sentencia recurrida, ya que en el considerando cuarto no se determinó nada respecto de dichos derechos. Además, conforme al principio de justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era oportuno que la Sala Acuo entrara al estudio del reconocimiento del derecho. El agravio cuarto, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones. En la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, determinó que el agravio objeto de estudio era inoperante. De ahí lo inoperante del agravio objeto de este estudio. No obstante lo anterior, el inciso A del agravio segundo, el inciso B del agravio segundo y el agravio tercero, a consideración de este pleno, son fundados por las siguientes razones. El artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna que en el supuesto de que el integrante de un cuerpo de seguridad pública, como sucede en la especie con la parte justiciable, sea destituido, separado o cesado de su cargo y la autoridad jurisdiccional resolviere que fue injustificada la forma de determinación de la relación que mantenía con el cuerpo al que pertenecía, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. De esto se desprende la existencia de una indemnización para el sujeto a procedimiento, pero la misma únicamente aplica cuando se trata de un cese, destitución baja o remoción injustificada, lo cual no aconteció en la especie, pues en el considerando cuarto de la sentencia de origen se determinó el sobreseimiento por inexistencia del despido impugnado. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo fundado de los incisos A y B del agravio segundo y el agravio tercero, lo procedente es modificar la resolución que se revisa para efecto de absolver a la Procuraduría demandada de pagar la indemnización de 3 meses y 20 días por año laborado. Magistrados, ha sido expuesto el TOCA 379/16. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del séptimo punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 79/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora
en contra del acuerdo de fecha 25 de enero de 2017 dictado en el proceso 2198/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Por escrito presentado el 14 de diciembre de 2015 en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, según sello de recepción de la demanda a fojas 2 a 5 del expediente de origen, la actora demandó el pago de diversas prestaciones con motivo del despido del cargo, mediante oficio de fecha 11 de octubre de 2016, emitido dentro del expediente laboral por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Se dio cumplimiento a la resolución dictada el 26 de septiembre de 2016, en la cual el citado tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos originales a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. El citado expediente fue recibido en la Secretaría General de Acuerdos el 12 de octubre de 2016 y turnado a la cuarta sala. A través del auto de 14 de octubre de 2016, la sala de origen requirió a la parte actora que aclarara la demanda, precisando entre otros puntos el acto impugnado y la fecha en que tuvo conocimiento de él. En el escrito de cumplimiento de requerimiento, la parte actora precisó que el acto impugnado era el despido del cargo que ostentaba de telefonista y que tuvo conocimiento de dicho acto el 3 de diciembre de 2015. En el acuerdo que se revisa se determinó que el despido impugnado estaba consentido en atención a que si la actora tuvo conocimiento de dicho acto el 3 de diciembre de 2015, el plazo de 30 días para presentar la demanda en su contra feneció el 3 de febrero de 2016. Sin embargo, la demanda se recibió en la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal hasta el 12 de octubre de 2016. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Del artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que por regla general el término para promover el proceso administrativo será de 30 días. Ahora bien, con la finalidad de respetar el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse que dicho término se interrumpirá en la fecha en que se haya presentado una demanda ante un órgano jurisdiccional que se declara incompetente para conocer del asunto planteado y declina la competencia a favor de este tribunal. Ello en razón de que la incompetencia legal del tribunal que haya recibido la demanda es una cuestión ajena a la promovente. Por tanto, para determinar la oportunidad del proceso administrativo deberá atenderse a la fecha en que se presentó en el tribunal incompetente, conforme al término genérico de 30 días previsto en el primer párrafo del artículo 263 del Código de la materia. Luego, habida cuenta de que la promovente manifestó haber tenido conocimiento de su destitución el 3 de diciembre de 2015, entonces el término de 30 días inició el 4 de diciembre de ese año y feneció el 3 de febrero de 2016, según el acuerdo recurrido. Ante tales circunstancias, se concluye que la demandante no consintió tácitamente el acto impugnado, ya que presentó el escrito de demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato el 14 de diciembre de 2015. Así las cosas, ante lo fundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone revocar el acuerdo que se revisa para el efecto de que la sala de origen emita otro en el cual admita la demanda. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 79/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 8º punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. El TOCA 122/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada en el expediente 994/16 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó una infracción. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad e, inconforme con la determinación que antecede, la demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Para detallar las circunstancias respecto del lugar de la infracción de circular en un carril no autorizado para el transporte público, era necesario que se precisara cuántos carriles existían y dónde se encontraba el carril autorizado para los vehículos que prestan el servicio de transporte de personas en la modalidad de ruta fija.
De otro modo, no existe certeza en el lugar de la infracción al desconocerse el carril por el cual transitaba la unidad de transporte público y el carril por el cual debía hacerlo. No pasa desapercibido que en la boleta impugnada se consignó que el actor transitaba por el tercer carril. Sin embargo, esto es insuficiente para motivar la infracción, ya que se desconoce el punto de partida para identificar cuál era el tercer carril. El agravio segundo a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante por las siguientes razones. En el recurso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en los cuales se apoyó la sala de origen para ordenar la devolución de los intereses desde que se efectuó el pago indebido. Así las cosas, ante lo infundado del agravio primero e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Ha sido expuesto el proyecto del TOCA 122, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con los asuntos listados, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 141, diagonal 17, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia pronunciada en el proceso 1709, diagonal 15, por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de procedimiento de responsabilidad administrativa. Seguido el proceso en todos sus trámites, en la sentencia que se revisa se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer 3 agravios. El agravio primero, inciso B, a criterio de este Pleno, es infundado por las siguientes razones. Los acuerdos de fecha 10 de octubre de 2012 y 21 de enero de 2013 se fundaron en los mismos artículos. Por ello, el análisis hecho para el acuerdo de 10 de octubre de 2012 es válido para el acuerdo de 21 de enero de 2013. El agravio primero, inciso D, a consideración de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque el acuerdo de inicio es contrario a los artículos 108, fracción segunda, inciso B de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el argumento objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para decretar esa nulidad. De ahí lo inoperante de ese argumento objeto de estudio. No obstante lo anterior, los argumentos del agravio primero, inciso A, numeral 1, a juicio de este tribunal en pleno, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 108 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato señala que en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Procuraduría, el acuerdo en el que se ordena dar vista al servidor público deberá contener la conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se estimen violadas. Según lo manifestado por las partes en el acuerdo con el cual se dio vista al actor del procedimiento que nos ocupa de fecha 21 de enero de 2013, se reprochó al impetrante la conducta consistente en haberse involucrado y participado probablemente en la comisión de hechos delictuosos, lo cual contravino lo dispuesto por los artículos 101, fracción 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato en relación con los artículos 40, fracciones primera y 26 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 46, fracción 1, primera, y 25 de la Ley de Seguridad Pública en el Estado, 102, fracciones 12ª y 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, quinto, fracciones 5ª y 9ª, sexto, 15, 16, fracción 4ª y 17, fracción 4ª del Código de Ética de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Esto implica que los artículos de referencia son normas complejas al contemplar varias hipótesis. Sin embargo, tenemos que en el acuerdo con el cual se dio vista al actor no era necesario que se precisaran las hipótesis de los artículos 40, fracciones primera y 26 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 46, fracciones primera y 25 de la Ley de Seguridad Pública en el Estado, ya que el actor, al participar probablemente en la comisión de un delito, presuntamente actualizó todos los supuestos. Por ello, la sala de origen debió declarar infundado el concepto de impugnación primero de la demanda. No pasa desapercibido este pleno que en el acuerdo con el cual se dio vista al actor también se invocó el artículo 102 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Guanajuato,
que establece la prohibición de los elementos de la Procuraduría de incurrir en faltas que demeriten la imagen institucional y que afecten el patrimonio de la Procuraduría. Esto implica que el citado precepto es una norma compleja. Dentro de este marco legal, el hecho de que el actor sea responsable del delito del que se le imputa no implica que haya incurrido en faltas que afecten el patrimonio de la Procuraduría. Por esta razón, la autoridad debió precisar que se le imputaba al actor incurrir en faltas que demeritaban la imagen institucional y al no hacerlo así, invocó indebidamente el precepto de referencia. Sin embargo, con el hecho de que en el acuerdo con el cual se dio vista al actor se hayan citado correctamente los artículos 101, fracción 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 40, fracciones primera y 26 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 46 fracciones primera y 25 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato, así como el artículo 5, fracción quinta y novena, sexto, 15, 16, fracción cuarta y 17, fracción cuarta del Código de Ética de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, es suficiente para cumplir con el artículo 108, fracción segunda, inciso B, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato. De ahí lo fundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo fundado del agravio primero, incisos A y C, lo procedente es revocar la sentencia que ahora se revisa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Siendo suficiente el agravio primero, incisos A y B, para revocar la sentencia recurrida, resulta innecesario entrar al estudio de los agravios segundo y tercero, en los cuales se manifestó no se debió reconocer el derecho del actor a no ser inhabilitado ni ser inscrito en el registro de servidores públicos sancionados, toda vez que se refieren al reconocimiento del derecho de la sentencia, mientras se ha revocado la nulidad en la cual se apoyó el mencionado reconocimiento de derecho. En virtud de que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una resolución impugnada mediante el recurso de reclamación, este tribunal, en pleno de no advertir la actualización de alguna otra causal de improcedencia que impida el estudio del fondo del asunto, se abocará al estudio de la demanda hecha valer por la parte actora en contra de la resolución impugnada. Por cuestiones de orden público, esta sala, previamente al estudio del fondo del negocio, procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento. Al respecto, el visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato solicitó el sobreseimiento porque no emitió la resolución impugnada. En relación a lo anterior, es de señalarse que es fundada esta solicitud, ya que el artículo 108, fracción novena de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato señala que el dictamen que emite el visitador general es solo una propuesta. Dentro de este marco legal, tenemos que, si bien es cierto el visitador general emitió el dictamen, también lo es que el mismo no vinculaba al procurador responsable a suscribir la resolución impugnada en dichos términos. Por ello, al configurarse la causal prevista por el artículo 261, fracción sexta del Código de la Materia, es procedente sobreseer el proceso de origen exclusivamente respecto del visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, conforme al artículo 262, fracción segunda del mismo ordenamiento jurídico. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, es conveniente precisar lo siguiente. En el acuerdo con el cual se dio vista al actor del procedimiento de mérito, se le reprochó la conducta consistente en haberse involucrado y participado probablemente en la comisión de hechos delictuosos. Mediante oficio de fecha 31 de octubre de 2012, suscrito por el juez del juzgado de ejecución, se hizo constar que al actor se le impuso una pena privativa de libertad por 34 años, 4 meses y 15 días de prisión, porque fue encontrado responsable del delito que se le imputó. En la resolución recaída al procedimiento de responsabilidad administrativa de mérito, se encontró al actor responsable de la conducta que se le imputaba y se calificó de grave dicha conducta, imponiéndole una sanción de inhabilitación por 5 años. Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la citada resolución. Respecto del concepto de impugnación primero, por economía procesal, ténganse por reproducidos los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución, como si a la letra se insertaran, con lo cual se declara infundado el citado concepto de impugnación primero. El concepto de impugnación segundo, a criterio de este Pleno, es infundado por las siguientes razones. El artículo 108 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato señala que en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Procuraduría, el acuerdo en el que se ordena dar vista al servidor público deberá contener la conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se estimen violadas. Dentro de este marco legal,
tenemos que no era obligación de la autoridad el calificar como grave la conducta materia del procedimiento de mérito desde el acuerdo en el que se dio vista al actor, de ahí lo infundado del concepto de impugnación objeto de estudio. Asimismo, del primer párrafo del artículo 115 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, se desprende que se considerarán conductas graves las contravenciones a las disposiciones de la ley o a las disposiciones jurídicas aplicables que contengan obligaciones o prohibiciones que hayan producido daños a las personas o a sus bienes o a la debida y continua prestación del servicio encomendado, así como las conductas que produzcan beneficios de carácter patrimonial o económico, lucro o cualquier tipo de ventaja para el servidor público, para su cónyuge, concubina o concubinario, o con quienes tenga parentesco consanguíneo en línea recta, sin limitación de grado, colateral hasta el 4º grado, por afinidad hasta el 2º grado o civil, o por medio de empresas en las que participen tales personas o terceros con quienes tenga relación de carácter laboral o de negocios, o que causen daños o perjuicios a la Procuraduría. En la resolución impugnada en el proceso de origen, se calificó como grave la conducta reprochada al actor porque con su actuar realizó actos contrarios a los deberes que le imponía la ley. Esto implica que la autoridad se ajustó al citado artículo 115, primer párrafo de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato al calificar como grave la conducta reprochada al actor. El concepto de impugnación tercero a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. Según las partes en el acuerdo con el cual se dio vista al actor del procedimiento que nos ocupa, se señaló que la conducta que se le reprochaba contravino lo dispuesto por los artículos 101, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, en relación con los diversos 40 fracciones primera y 26ª de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 46 fracciones primera y 25ª de la Ley de Seguridad Pública en el Estado, 102 fracciones 12ª y 23ª de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato y quinto, fracciones 5ª y 9ª, 6º, 15, 16, fracción 4ª y 17, fracción 4ª del Código de Ética de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. En la resolución controvertida, la demandada concluyó que la conducta reprochada solo actualizaba la infracción a los artículos 40, fracción primera y 26ª de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 46, fracciones primera y 25ª de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato y 102, fracción 12ª de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato. Sin embargo, esto no causa ningún perjuicio al actor, ya que la autoridad lo encontró responsable de infringir menos preceptos jurídicos de los que inicialmente consideró, lo cual constituye una actuación benéfica para el actor. En consecuencia, es procedente decretar la validez total de la resolución impugnada en el proceso de origen. Además de la acción de nulidad, el actor ejercitó la diversa de reconocimiento de derecho. En relación a lo anterior, es de señalarse que no ha lugar esta acción, ya que se decretó la validez de la resolución impugnada en el proceso de origen. Es cuanto, señora presidenta. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 141, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del 10º punto del orden del día, se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución del TOCA 208, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 695, diagonal 2017, en su modalidad de juicio en línea, en contra del acuerdo de fecha 25 de abril de 2017, dictado por el magistrado de la primera sala en la parte que se concedió la suspensión solicitada. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. En el proceso de origen, el actor controvierte la legalidad de la suspensión provisional de su nombramiento como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Diego de la Unión, decretada por el secretario ejecutivo del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de ese municipio, como medida preventiva dentro del procedimiento de separación instaurado en su contra por incumplimiento a los requisitos de permanencia. En el acuerdo materia del presente recurso, la primera sala otorgó la suspensión para efecto de que no se aplicara la medida preventiva impugnada y la autoridad se abstuviera de retener los emolumentos del actor. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente alega
que la Sala no tomó en consideración que el reglamento interno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Diego de la Unión le otorga la atribución para decretar la medida preventiva impugnada y ésta se encuentra debidamente fundada y motivada. La apuntada disertación es infundada. De acuerdo con el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el objetivo de la suspensión en el proceso administrativo es mantener la situación jurídica del actor en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de estudio de la sentencia respectiva mientras se decide si resulta o no legal. En congruencia con lo anterior, la Sala no podía emprender un análisis preliminar del acto impugnado para concluir que es legal y con base en ello negar la suspensión, pues esa determinación no es acorde con la naturaleza jurídica ni con la finalidad de la suspensión. Por otro lado, la autoridad inconforme sostiene que no debió otorgarse la suspensión, pues debe salvaguardarse el interés general sobre el interés particular respecto a la afectación que implica para el erario público municipal el pagar emolumentos a una persona que no ha cumplido los requisitos de permanencia, así como el servicio de seguridad pública que presta el municipio. El planteamiento referido es infundado. Conforme al derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Federal, las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se demuestre plenamente su responsabilidad, es decir, preserva en el gobernado un estado de no responsabilidad o inculpabilidad, confiriéndole un estatus de inafectabilidad a su esfera jurídica frente a actos de autoridad encaminados a limitar o suprimir el ejercicio de sus derechos. Así pues, todo gobernado tiene derecho a que se le presume inocente dentro de ese procedimiento o juicio, lo que le otorgará una protección o inmunidad frente a los actos que pretendan afectar, limitar o suprimir un derecho, y mientras esta presunción no se extinga, su situación jurídica será la de inocente con todas las consecuencias que le son propias. Ahora bien, el derecho en cuestión tiene diversas manifestaciones, a saber, como regla de trato, como regla probatoria y como estándar probatorio o regla de juicio. Como regla de trato, el derecho a la presunción de inocencia se refiere a la forma en que debe tratarse a una persona que está sujeta a un procedimiento que puede concluir con la imposición de una sanción, concretamente impedir la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, y por tanto cualquier tipo de resolución que suponga la anticipación de la pena. Desde esa perspectiva, la privación de las percepciones del actor con motivo de haber sido sujeto a un procedimiento de separación por incumplir con los requisitos de permanencia constituye una transgresión al derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato, pues implica que durante el procedimiento administrativo se le coloca en una situación de hecho de condiciones análogas a las que de quien ya fue definitivamente separado. Además, al autorizarse el pago de una remuneración que no se ha devengado, no se transgreden disposiciones de orden público, ya que los alcances del otorgamiento de la medida suspensiva equivale a adecuar la situación del actor privado de sus emolumentos a los postulados constitucionales de presunción de inocencia o de no responsabilidad, mientras se resuelve la materia de fondo del proceso administrativo. Es decir, en la medida de que dicho principio constitucional opera en un rango normativo jerárquico mayor que el de las leyes para efectos de la suspensión, la disposición de orden público que debe tomarse como parámetro es la que prevé el principio de presunción de inocencia o no responsabilidad, tratándose del orden administrativo. Por otro lado, la circunstancia de que el actor sea separado provisionalmente con la consecuente retención de sus emolumentos lo coloca en una situación incluso más gravosa que quien fue definitivamente retirado del encargo, pues al subsistir el vínculo con el municipio no podrá prestar sus servicios en alguna otra dependencia o entidad de la administración pública. Además, el hecho de estar suspendido en el desempeño del servicio explica las dificultades que puede tener para lograr su acomodo laboral con un patrón distinto al Estado, es decir, en términos del artículo 123, apartado A de la Constitución Federal, carece de disponibilidad para el empleo a diferencia de quien ya fue separado en forma definitiva. Derivado de lo anterior, es inconcuso que la ejecución de la suspensión en el pago de los emolumentos ocasionaría daños de mayor magnitud
ya que el hecho de dejar de percibir ingresos puede poner en riesgo la subsistencia del elemento policial y la de sus dependientes. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios planteados, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la primera sala en la parte que se recurre. Ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 208/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, solicito al Pleno su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 217 y 222, ambos del 2017, correspondientes a los puntos 11º y 12º del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten sentencias dictadas por la misma sala, sustentadas en consideraciones análogas. Se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. Señores magistrados, si están de acuerdo con la solicitud que he formulado, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Los TOCAS 217 y 222, ambos del 2017, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por la parte demandada en los procesos administrativos 1964/16 y 1965/16 en contra de las sentencias pronunciadas por el magistrado de la segunda sala el 3 de mayo de 2017. Con el propósito de contextualizar el asunto planteado, es pertinente referir que los procesos de origen fueron promovidos en contra de la orden verbal de reubicación de los puestos semifijos de los actores, la cual atribuyeron al presidente municipal y al director de Fiscalización y Reglamentos del municipio de Yuriria. En las sentencias recurridas, la sala decretó la nulidad de los actos impugnados, reconoció a los actores el derecho que solicitaron y condenó a la parte encausada a que se les permita regresar al espacio físico donde desempeñaban el comercio en la vía pública en los términos que lo venían realizando. En esencia, las autoridades recurrentes alegan que los actores no tienen interés jurídico porque la orden de reubicación estaba dirigida a quienes tuvieran la calidad de comerciantes y como los demandantes no acreditaron ese carácter, debió decretarse el sobreseimiento en el proceso. Resulta inoperante el planteamiento referido. Como la materia del recurso de reclamación es la sentencia a que se refiere el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar cada una de las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Y de no ser así, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como en el caso sucede. En el considerando segundo de las sentencias recurridas, la sala desestimó las causas de improcedencia que las autoridades ahora recurrentes hicieron valer en sus respectivos escritos de contestación de demanda, calificándolas como inatendibles en virtud de que tales alegaciones involucraban una cuestión de fondo del asunto que impedía su análisis. Sin embargo, como las autoridades recurrentes no refutan tal consideración, entonces su disentimiento es inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia del único agravio vertido por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar las sentencias dictadas por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia en primer lugar. Una vez que han sido expuestas las ponencias, en primer lugar está a su consideración el proyecto del TOCA 217/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Asimismo, se pone a su consideración la resolución del TOCA 222/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desahogo del 13º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio la ponencia correspondiente a la cuarta sala de este tribunal y me refiero en particular al TOCA 231/17,
relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad del Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado de Guanajuato. Autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 4 de abril de 2017, emitida por la magistrada aquí presente de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1943/16. Les comparto algunos antecedentes del caso que a juicio de esta ponencia considero pertinentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la determinación de la multa a través de la boleta de infracción de fecha 6 de julio del 2016, con el número de folio 17.661, respecto de su automóvil con número de placas AFB 1995 del estado de Aguascalientes. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida, en la que declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida motivación que todo acto administrativo debe contener, incumpliendo con el elemento de validez previsto en el 137 fracción sexta del código que regula este procedimiento. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como segundo a juicio de esta ponencia, resulta ser inoperante, porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, la QO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda, en el sentido de que el representante legal de la parte actora, quien promovió la demanda, no fue testigo de los hechos donde fue elaborada la boleta de infracción. Ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada. Esto es, la QO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. De ahí lo inoperante de tales disertaciones. Por otro lado, el agravio marcado como primero a consideración de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así porque en efecto, como bien lo precisó la QO, el inspector de movilidad demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a considerar que la parte promovente había cometido alguna infracción flagrante a leyes de movilidad que conllevara a justificar la referida infracción. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo prevalecientes al momento en que se levantó la infracción que se le imputó al accionante. Dicho en otras palabras, el inspector de movilidad demandada no circunstanció suficientemente las causas que justificaran el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, fue omiso a explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar al detalle y de manera completa esta situación, pues aun y cuando el inspector de movilidad demandado tiene la facultad de detener la marcha del vehículo al observar flagrantemente la violación a una disposición contenida en la ley o en su reglamento de movilidad, sin embargo, ello no lo exime de su obligación de establecer pormenorizadamente en la boleta de infracción las circunstancias de modo, es decir, no le exime de motivar debidamente su acto de conformidad con lo que prevé el 137 de la Ley de Tránsito y Transporte de Guanajuato para el particular en una posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector de movilidad demandado. Lo anterior es así dado que el inspector demandado debió darle a conocer al particular todas las circunstancias prevalecientes al momento en que levantó la boleta de infracción. Por todo lo expuesto es que se comparte el criterio de la QO, consistente en que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de debida fundamentación y motivación que se consigna en el 16 constitucional y que se recoge en el 137 fracción sexta de nuestro código, con lo cual se dejó al particular en estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. Finalmente, en el agravio marcado como tercero, el recurrente argumenta que la QO pasó por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según él, se desprende de la jurisprudencia al rubro siguiente: fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Dicho agravio a juicio de esta ponencia debían igualmente infundado,
ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues bien es cierto, la Suprema Corte sostiene que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer al detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esta manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó la magistrada Acuo, lo que nos lleva a confirmar la sentencia que ahora se revisa. De esta manera, ante lo inoperante del agravio segundo y lo infundado del primero y tercero, hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone a este tribunal en pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 231, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalmente, siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado en funciones de la Sala Especializada, Arturo Lara Martínez, para el desahogo del 14º punto del orden del día. Gracias, buenos días, presidenta, buenos días, magistrada y señores magistrados. El punto en cuestión corresponde al TOCA 201, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 22 de marzo de 2017, dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 924, diagonal tercera sala, diagonal 15. Como antecedentes de esta litis se mencionan los siguientes: el 26 de junio de 2015 un ciudadano promovió demanda de nulidad en contra del cese de funciones como elemento adscrito a la Dirección de Tránsito de la ciudad de San Felipe, Guanajuato. El proceso se turnó a la tercera sala de este tribunal y por medio de sentencia emitida el 22 de marzo de 2017 se decretó la nulidad del cese impugnado y el pago de diversas prestaciones en numerario. Inconforme con lo anterior, las autoridades demandadas interpusieron recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala. El primer agravio que dirime la parte recurrente, donde argumenta que la sentencia no fue exhaustiva, ya que no se analizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, o que en su defecto el acto fue consentido tácitamente. A criterio de esta ponencia es infundado e inoperante, atentos a lo siguiente: la causal de improcedencia consistente en la inexistencia del acto impugnado no se actualiza, ya que la propia autoridad acepta la existencia del mismo cuando refiere lo siguiente, y cito textualmente: el actor tuvo conocimiento del acto impugnado desde el 1 de marzo de 2015, fecha en la que tramitó su baja. Hasta aquí la cita textual. La anterior declaración implica una confesión en términos de lo previsto por los artículos 48, fracción primera, 57 y 118 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y merece valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto por el artículo del Código de Referencia para el efecto de tener plenamente acreditada la existencia del cese de la parte actora, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia consistente en inexistencia del acto impugnado. De ahí lo infundado del agravio. Ahora bien, la parte recurrente sostiene el consentimiento tácito del acto impugnado, en este caso el cese. Al respecto, en la sentencia impugnada, la magistrada de la tercera sala sostuvo lo siguiente, y cito textualmente también: no existe la firma de notificación por parte del acto en el documento denominado avisos de movimiento de empleados, elemento que de haber existido hubiese generado pleno convencimiento en esta juzgadora de que el actor sí fue notificado de su baja. Hasta aquí la cita. De lo anterior se desprende que la ACUO sostuvo en su sentencia que no opera el consentimiento tácito en el proceso de origen, toda vez que no obra en el expediente constancia de notificación
de la baja del servidor público, por lo que no es posible hacer el cómputo correspondiente cuando no existe una fecha cierta de notificación del cese. A pesar de ello, la parte recurrente se limita a sostener que el cese ocurrió previamente a la fecha que sostiene el actor. Sin embargo, no aporta elemento de prueba alguno que soporte su aseveración, de ahí que el agravio resulte inoperante porque no debate de manera efectiva el razonamiento plasmado en la sentencia. El segundo agravio, que esgrime el recurrente, en donde argumenta que la condena al pago de vacaciones caídas implica un doble pago, a criterio de esta ponencia, es fundado en atención a lo siguiente. La prestación denominada vacaciones se traduce en el pago íntegro del salario al servidor público en el periodo que no concurre a sus labores y destina al descanso. Así lo determina la Real Academia de la Lengua. Ahora bien, si en la sentencia recurrida se condenó a la autoridad demandada al pago de la remuneración diaria ordinaria desde que fue cesado y hasta que se cumplimente la sentencia, considerando la totalidad de los días de ese periodo, la condena al pago de las vacaciones desde que fue destituido y hasta el cumplimiento de la resolución implica un doble pago, ya que la condena al pago de la remuneración diaria ordinaria contiene también el pago de los días que hubieran destinado al descanso. Por tanto, se concluye que en la sentencia de origen se debe omitir la cantidad señalada para el pago de vacaciones desde que fue destituido y hasta el cumplimiento de la resolución, toda vez que este monto ya está comprendido en la condena del pago de remuneración diaria ordinaria, por ello, lo fundado del agravio. El tercer agravio, donde sostiene el recurrente que la Constitución no prevé la forma en que se integra el monto de la indemnización y que por tanto la condena respectiva no tiene sustento, a criterio de esta ponencia es infundado, ya que existe criterio jurisprudencial de acatamiento obligatorio que dispone que la indemnización debe estar conformada por 3 meses de salario y 20 días del mismo año laborado, de ahí que la condena de la magistrada no contraviene disposición legal alguna. Al respecto, la jurisprudencia que resulta aplicable es aquella cuyo rubro indica lo siguiente: seguridad pública, la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el pago de 3 meses de sueldo y 20 días por cada año laboral. En el orden de ideas que se ha precisado, se propone a este Pleno modificar la sentencia emitida por el ACU al efecto de que no se considere el pago de las prestaciones económicas lo relativo a las vacaciones que dejó, en lo relativo a las vacaciones que dejó de percibir desde que fue cesado y hasta el que se cumplimente la sentencia, ya que este concepto ya está comprendido en la condena a la erogación de la remuneración diaria ordinaria. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 201/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Agotadas las ponencias listadas para esta sesión y siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Procedo, magistrada presidenta. Como primer asunto general, doy cuenta al Pleno de que fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública la iniciativa de ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se remitirá un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno a fin de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? Nos damos por integrados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo asunto general, se da cuenta al Pleno que con fecha 11 de julio del presente año se presentó una excitativa de justicia relativa al expediente 2266/2016, misma que está en proceso de ser acordada, por lo que en su momento procesal oportuno y de ser el caso, le será notificada a la sala correspondiente para efecto de que rinda el informe sobre la materia de este en términos de lo dispuesto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, siendo todos los asuntos generales, magistrada presidenta. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el acuerdo relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello.
No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 4 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:34. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señor secretario general. Que tengan todos ustedes un muy buen día.